Bendición del Señor Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro Yahshua, sea sobre sus vidas, que el fuego del Espíritu de Dios sea en sus familias. Leyendo Génesis capítulo 15, nos habla de cómo Dios, el Señor, Yahweh, habló a Abraham y en una visión le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y la preocupación de Abraham era que no tenía descendencia, no tenía hijo, era viejo. Cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos tenía aproximadamente 75 años. Y él en el verso 2 responde: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y luego dice: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. A veces sucede en nuestra vida que tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra de Dios para nosotros, pero llegan momentos en la vida del creyente, en la vida de una persona mesiánica, en la vida del cristiano, en que vienen dudas, vienen temores, pero es bueno recordar las promesas que Dios nos ha dicho, que Él cumplirá en nosotros. Las promesas siempre llevan un acto de obediencia en nosotros. Muchas veces no se cumplen las promesas de Dios totales en nosotros por falta de nuestra obediencia. Pero Dios en su misericordia nos da a conocer su palabra para que, sometiéndonos a su palabra de obediencia, que nosotros seamos obedientes a su palabra, pues la bendición de Dios, el poder de Dios, el fuego del Espíritu de Dios, que es lo más importante, viene a nuestras vidas. Cuando Abraham le dijo así al Señor, el Señor le respondió: no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y cuando Dios nos habla al corazón, cuando Dios nos habla su palabra, a veces es algo difícil para el que está abatido poder creer a las palabras del Señor. Cuando uno como creyente o como hijo de Dios mira con sus ojos lo natural, o sea, lo que se vive, la realidad física, es difícil. Pero cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos que esa palabra el Señor la cumplirá y mantenemos firmes en esa fe, en esa promesa que Dios nos da en su palabra, nuestro espíritu, nuestra alma se fortalece y actúa de acuerdo al conocimiento que se tiene de la palabra y atrae el poder, atrae la bendición de Dios, atrae la firmeza en el Señor. Y Dios tiene que mostrarle a Abraham algo físico, algo que Abraham puede ver, para que entienda el obrar de Dios, cómo Dios obra en medio de una aparente dificultad para él, viejo y aparentemente estéril. Su mujer es vieja y aparentemente estéril. Pero en Dios hay vida, en Dios hay resurrección, en Yahshua, en nuestro Señor, hay vida eterna, no solamente vida eterna, sino que restaura las vidas en esta tierra, en este mundo. Entonces el Señor le muestra los cielos y dice que lo llevó fuera y le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas, y luego le dice: sí las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y muchas veces Dios tiene que mostrarnos algo de lo que Él va a hacer, algo físico, para que entendamos, para que nuestra fe no perezca, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fortaleza en el Señor sea cada vez firme como un roble en medio de la tempestad. Dios quiere que seamos de esa manera, fuertes en Él, creyéndole a Él y caminando con Él. Luego el Señor le dice: yo soy Yahweh, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que nosotros conocemos hoy en día como Irak, ¿cierto? Se llamaba Babilonia, pero era una tierra de mucha idolatría, de mucha concupiscencia. Y Dios los saca de esas cosas sucias que no tienen nada que ver con
con lo verdadero, con lo celestial, con el Dios verdadero. Y dice, retírate de ahí, sal de allí, yo te he sacado de allí para darte a heredar esta tierra que estás pisando. Y Dios a nosotros, el Señor nos ha sacado, nos ha dado el conocimiento de su palabra y nos ha sacado de muchas cosas que no le agradan. Pero el caminar con el Señor no es fácil. Cuando uno entrega su vida al Señor, antes pareciera que las cosas se vuelven más difíciles, pero en realidad, en la medida que nos vamos fortaleciendo en el Señor, en la medida que le vamos conociendo, buscándolo, somos fortalecidos en el Señor. Caminar en este mundo, hablo de los sentimientos, de las emociones, no es fácil, ¿cierto? Hay mucha opresión, en el ambiente muchas veces se siente mucha opresión de este mundo, sus leyes, la forma de comportarse o la forma aún de nosotros comportarnos. Pero el Señor dice, yo soy el que te saqué. O sea, si Él me sacó o si Él sacó a Abraham de ese lugar, es porque el Señor lo va a sostener. Si Dios te sacó de donde tú estabas para que le conozcas y le conozcas cada día más, es porque Él te sostendrá, te bendecirá, te ayudará y levantará tu vida. No te dejará en el olvido, sino que Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Dice la palabra también, y Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí Dios le pide varias cosas, son ofrendas, son sacrificios, y el Señor le dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Aquí hay que entender varias cosas que de pronto no me voy a extender, pero Dios aquí, en esta ofrenda, Él está rompiendo muchos yugos de Abraham. Él viene de un lugar de idolatría con muchas ataduras en su alma, emocionales, físicas, y Dios quiere romper en cada ofrenda, cada circunstancia, cada cosa que lo tiene atado, amarrado, que no lo deja prosperar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces al cristiano le sucede eso. Yo escucho de creyentes que se quejan mucho cuando se habla de estas cosas, de ofrendas y diezmos. Pero yo he aprendido, por causa de la palabra del Señor, que a veces cuidamos más el dinero que nuestra relación con el Señor. Nosotros debemos de cuidar, de mantener nuestra relación con el Señor, buscarlo cada día, hacer lo que Él nos dice en su palabra que debemos hacer para que en nuestra vida haya una verdadera bendición. Para mucha gente una gran bendición de Dios es tener un carro nuevo, pero tienen un hogar destruido, tienen un hijo por allá en otra ciudad, tienen la mujer por allá en otra parte y viven en otras ciudades con otra mujer que no le pertenece. Y dicen que allí hay bendición. Dicen hablar la palabra, pero conforme a sus pensamientos y no conforme al Señor. Dios quiere romper en nosotros ataduras. Dios quiere romper en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos ataduras, maldiciones. Y en la obediencia a Dios se rompen las maldiciones. En la sangre del Mesías se rompen maldiciones en nuestra vida. Pero debemos de seguir luchando, debemos de seguir siendo esforzados. Dice la palabra de Dios que Abraham tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y dice la palabra de Dios que Abraham las ahuyentaba. Entonces, dice que Abraham se esforzaba, las ahuyentaba. Muchas veces vienen situaciones en nuestra vida, pero no hablo de cosas que hagan los hombres, sino aún de la propia vida de la persona. Los sentimientos, las emociones, vienen pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios ni glorifican el nombre del Señor. Vienen esas aves, aún Satanás le habla a sus oídos, a su mente, a su corazón, y vienen esas aves a dañar
la relación de esa persona con el Señor. Vienen a destruir, vienen a corromper la vida de esa persona. Pues nosotros somos, somos los que le permitimos. Abraham no le permitía a las aves reposar sobre la ofrenda. En Mateo capítulo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo. Las aves del cielo en la palabra de Dios en muchos casos alegóricamente representan la obra o las potestades de las tinieblas. Y dice allí que vinieron las aves y robaron esa semilla que estaba junto al camino. O sea, la palabra no pudo entrar en esa tierra, ¿no? Sino que quedó por fuera. Y muchas veces nosotros debemos de entender que debemos de luchar, esforzarnos para que la palabra de Dios no nos sea robada. ¿Quién nos la roba? Somos nosotros mismos los que permitimos que su palabra sea robada de nuestro corazón. No son los demás. A Moisés le robaron la entrada, él se dejó robar, él se dejó quitar por no tener control. No se dejó llevar por las palabras, por la dureza de corazón del pueblo. No se permitió él, con su paciencia y siendo humilde, entrar a esa tierra prometida. Fíjese que aún a los hombres más llenos del Espíritu de Dios les suceden estas cosas. Entonces, Abraham no se permitía que las aves del cielo reposaran en su ofrenda. Muchas veces Satanás viene a poner pensamientos en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, sea mesiánico, sea cristiano, sea hijo de Dios. Pero nosotros podemos evitar que esos pensamientos se alojen en nuestra mente. Podemos espantarlos. Podemos evitar que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente, en nuestro corazón. Y debemos de ser esforzados, ¿cierto? Muchas veces la fe, la obediencia firme a la palabra de Dios es afectada y se sucumbe ante ciertas situaciones. Y hasta el punto muchas veces en muchos creyentes de ser derrotados. Entonces se desaniman, todo lo que es de Dios les molesta, no les gusta la corrección. Siempre que se quiere pasar a un nivel mayor, hay que entender esto, que cuando se quiere pasar a un nivel mayor en la relación con Dios, para mejorar esa relación con Dios, viene la resistencia, viene la adversidad. Y si leemos más adelante lo que le sucede a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 11, dice: y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora, fíjese lo que sucede después. Dice: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, vino otra dificultad para Abraham. Vino el sueño. Y cuando el sueño se hace muy largo, se entra se permite que entren espíritus de pereza. Hay creyentes, hay cristianos que no hacen nada o no pueden hacer nada tal vez estén sin trabajo, pero duermen hasta las 11, hasta las 12 del día. Eso ya no es descanso, eso ya es pereza, eso ya es un espíritu de pereza que los gobierna, un espíritu de adormecimiento, ¿cierto? Son negativos. Si no les gusta, les cuesta aún tener una relación con Dios, entonces viene Satanás y empieza a afectar esa vida. Empieza a haber escasez, empieza a haber ruina, empieza a ser la persona encerrada hasta el punto de llegar a estar oprimido, ¿cierto? No solo en su alma, sino físicamente. Entonces Dios quiere que nosotros salgamos de allí. Dios quiere que nosotros seamos libres por su palabra y firmes en él. Abraham entendía esto, entendió que Dios, Yahweh, era el que le habló y que habían promesas para él y que esa ofrenda fue pedida por Dios para Dios mismo.
pero le estaba pidiendo algo que pertenecía a Abraham. Le estaba pidiendo una becerra, le estaba pidiendo una cabra, le estaba pidiendo un carnero, le estaba pidiendo una tórtola. No le está diciendo vaya y casen. Le está diciendo es de lo que tú tienes allí, de tu riqueza, tráeme ofrenda a mí. Y dice que Abraham lo hizo, pero al hacerlo vinieron las aves, querían dañar la ofrenda, comerse la ofrenda, destruir la ofrenda, querían dañar su relación con el Señor. Y nosotros debemos de aprender de esto, que debemos de ser esforzados, que debemos de ser valientes en agradar al Señor. Si caemos, el Señor nos levanta. Si tropezamos, todo creyente tropieza. Todo creyente, por más conocedor que sea de la palabra de Dios, viene muchas veces el desánimo. Y esta palabra que está aquí escrita nos habla de que no somos los únicos que pasamos por dificultades. No somos los únicos que hemos pasado por dificultades grandes o pequeñas. Eso está ahí escrito para que entendamos que hay muchos hombres y mujeres de Dios que han pasado por muchas dificultades, pero que se levantan, que no se quedan allí, sino que siguen buscando al Señor. Entonces dice el verso 12, mas a la caída de la tarde sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea, vino sueño, pero luego dice que vino temor. Y muchas veces hay temores en la vida del creyente, temores hacia al futuro, temores de su propia vida, que no lo dejan tranquilo. Muchos pensamientos vienen a su mente, a su corazón, y lo intranquilizan, no producen paz. Hoy en día tanta noticia que hay en los noticieros, que se dan en los noticieros, que en vez de producir paz, producen esa angustia. Y hay gente que le encanta estar ahí, oyendo, pero no es malo que se oiga, pero mi pregunta es si nuestra relación con Dios debemos de mantenerla cada día, debemos de separar un tiempo para buscar al Señor. Entonces, entre más nos fortalezcamos y conozcamos al Señor por su palabra y entremos en la oración cada día, más nos fortalecemos, más vamos a querer de Él. Dice que vino temor y una grande oscuridad. A Jacob le pasó lo mismo. En la noche, en las tinieblas, se le apareció. Muchos cristianos dicen que el ángel de Dios. En verdad dice es un hombre, ¿cierto? O alguien de la oscuridad, ¿cierto? Se apareció. A Abraham le pasó lo mismo, pero dice que vino palabra de Dios a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces ahora el Señor le dice que su generación, el hijo que tanto estaba esperando, su descendencia iba a ser esclava en una tierra no conocida. Iba a ser esclava en Misraim, tierra de esclavitud, de mucho esfuerzo y ganar poco, donde había rigor. Pero allá, en esa esclavitud, Dios iba a estarlos mirando, se iba a acordar de ellos. A Jacob le pasó lo mismo, decía, un varón de la noche vino y lo visitó y peleó con él, porque Dios permitió eso, porque andaba en rebeldía, en poder perdonar a su hermano. No entendía que había hecho lo malo a su hermano. Aunque su hermano no era el que Dios había escogido, él debía de hacer lo correcto. Entonces, dice la palabra de Dios que Abraham peleó. Abraham no se dejó dominar por la opresión que estaba viviendo. Entonces, siempre que se quiere subir en una relación con Dios, en un nivel con el Señor, siempre va a haber opresión, siempre va a haber oposición. Entonces, nosotros debemos de aprender de este pasaje. Abraham tomó autoridad. Abraham no se permitió que ninguna de estas circunstancias lo desanimara.
Dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y Dios nos ha llamado es a ser hombres y mujeres valientes, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, refiriéndose el Señor a Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia. Es esto, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ves? Satanás siempre está atacando, dañando la relación con Dios, dañando la ofrenda en la mente del creyente, dañando que esa persona se acerque a Dios. Pero luego dice algo, el Señor dice esto, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Como quién? Como Abraham, que no se dejó permitir que las aves dañaran su ofrenda, que ni el sueño, ni la oscuridad, ni el temor cayeran sobre él o que permanecieran en él. Porque hay momentos en nuestra vida con el Señor que vienen esa clase de momentos, pero debemos de sacudirnos, debemos de entender que tenemos autoridad y la palabra en nuestra boca nos da autoridad. Porque el Señor lo dice, que llamando a los 12, les dio autoridad, o sea, les dio poder en la palabra, ¿cierto? Para resistir, para destruir las obras de Satanás. Y usando la palabra y la relación con Dios, Satanás huirá de nosotros. Entonces, Dios quiere que eso lo hagamos, que nosotros entendamos estas cosas. Entonces, dice en el Génesis capítulo 15, verso 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hay creyentes que buscan el horóscopo, hay creyentes que buscan la adivinación. Yo he conocido de creyentes que leen el horóscopo, que buscan la adivinación, y Dios no nos está enviando a eso. Pues muchas veces se pierden batallas por no prestar atención a la palabra del Señor. Cada día nosotros debemos de echar fuera de nosotros todos esos sentimientos, todas esas voces en nuestra mente. Recuerde el Salmos 13 que dice: mis pensamientos fueron mis consejeros cada día. O sea, muchas veces no es la relación con Dios, no es la palabra de Dios en el corazón del hombre, sino los pensamientos, sus pensamientos en las tribulaciones, sus pensamientos en momentos de angustia, de aflicción. Pero la palabra de Dios nos habla de que el Señor nos dio toda autoridad para destruir las obras de Satanás, ¿cierto? Entonces esos sentimientos, esas voces en nuestra mente o en la mente del creyente que hablan negativamente, todo eso hay que destruirlo a través de la palabra, lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Decir: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach, destruyo toda obra de Satanás en mi mente, toda obra, todo pensamiento negativo que quiere venir a perturbar mi mente, mi paz, mi tranquilidad, lo echo fuera de mi vida, lo expulso de mi vida en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesucristo el Señor. Hágalo de esa manera y entre otras muchas otras cosas. Ate y eche fuera todo espíritu inmundo que quiere dañar la vida de sus hijos, de sus familias, de su esposo, de su esposa. Átelos, échelos fuera. Mándelos al fuego del infierno, porque el Señor nos da esa autoridad para hacerlo. Entonces, nosotros, si no lo hacemos, si no sabemos defendernos de los ataques de Satanás, como lo hizo Abraham, Satanás sí va a querer, sí viene a destruir la relación con el Señor. Entonces hay que destruirlos cada día. Cuando entres en opresión o cuando venga esos pensamientos, échalos fuera. Coge la palabra y tómala y póngala en su boca, porque la palabra de Dios tiene poder. Eche fuera ese espíritu de pereza. Si duerme hasta tarde la persona, el creyente, muchos creyentes lo hacen. Son las 11, 12 del día, 1 de la tarde, o a veces se levantan, ¿cierto? Y hablo de personas adultas, ya adultas, no hablo de muchachitos ni de jóvenes, sino de personas ya adultas. Entonces dicen descansar, se levantan a desayunar a las 10 o a las 11, vuelven y se acuestan, vuelven y se levantan a la 1 a almorzar, vuelven y se acuestan. Eso ya es un espíritu vago, es un espíritu de pereza,
es un espíritu de adormecimiento, y en la vida y en la casa de muchos creyentes está. Todo eso hay que destruirlo, todo eso hay que sacarlo. Si usted como padre o como madre ve que hay esa situación en su casa, entre a esa pieza, entre a ese lugar y expulse esos demonios que tienen atadas a esas personas en ese lugar. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Usted tiene el poder porque Dios le ha dado autoridad. Y si usted lo hace, pues levántese, rompa con esas ataduras, no permita que el sueño, no permita que el temor, no permita que la oscuridad, los pensamientos oscuros dañen su relación con el Señor. Motívese en el Señor, motívese en la palabra del Señor. Mire, Abraham era un hombre viejo, dice la palabra de Dios, de 75 años. Y aún así, él peleó y no permitió que su ofrenda a Dios, que su relación con Dios, que la bendición que venía por causa de la obediencia fuese destruida, ni por las aves, ni por el sueño, ni por el temor, ni por la oscuridad, sino que él se levantó. Cuando él se levanta, mire lo que sucede. Dios le da la victoria. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, o hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. O sea, le está hablando del territorio. Cuando usted es vencedor, es un ganador, se esfuerza por agradar al Señor, viene el fuego del Espíritu de Dios. Viene la Ruach HaKodesh, el espíritu de obediencia, de poder, que destruye las obras de Satanás. No haga como tal vez nos enseñaron o aprendimos, de que la persona cuando ya se siente libre y ya se siente en paz, deja de orar. No, hay que seguir orando. Cada día hay que buscar al Señor. Cada día hay que buscar que ese altar no sea un simple altar de reunión, sino que en ese altar haya fuego del Espíritu de Dios. Un altar en el hogar, si no está el fuego del Espíritu de Dios, solamente es un altar, ¿cierto? Pero cuando usted busca la presencia de Dios y usted permite que en el altar de su casa, así como lo hizo Abraham en Génesis 15, permitió por su lucha y su esfuerzo que el fuego del Espíritu de Dios viniera sobre él, porque se guardó, luchó para que su ofrenda, luchó para que su relación con el Señor no fuera dañada, luchó para obedecer a Dios. Cuando él pasó toda esta prueba de oscuridad, de tinieblas, de temor, y venció sobre ellas, dice que vino el fuego del Espíritu de Dios y se encendió su altar, su sacrificio en olor grato al Señor. Esa es la manera en que debemos de luchar en el Señor, porque Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestra ayuda. Recuerde lo que le dice Dios al principio a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero debes de enfrentar, debes de luchar. Y el Señor te dice a ti hoy: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Despiértate, no te quedes allí, levántate, esfuérzate, no dejes que las aves del cielo reposen sobre tu cabeza, no dejes que los demonios y los espíritus inmundos reposen en tu casa, ni en tu vida ni en tus pensamientos. Levántate, echa fuera de ti, en el poder del nombre de Yahshua, toda oscuridad, todo sueño. Echa fuera de ti todo temor, porque el futuro tuyo está en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Padre, levanto, Señor, delante de ti a cada persona que escucha esta palabra. Padre, en el poder de tu palabra, en el poder del nombre de Yahshua, Señor, en el poder de tu sangre poderosa y por el fuego de tu Espíritu Santo, de tu espíritu de obediencia, de tu Ruach HaKodesh, destruimos toda opresión del diablo, destruimos toda fortaleza de Satanás, destruimos toda ruina, toda escasez, toda pobreza, todo temor y todo miedo en el nombre de Yahshua, en el nombre tuyo y poderoso, Señor.
Padre, destruimos en el fuego de tu Espíritu toda opresión del diablo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, trae sobre nosotros el fuego de tu Espíritu. Háblanos. Padre, volvemos a ti, Señor, a reconstruir el altar, a reconstruir, Señor, nuevamente para ti, Señor, lo que tú nos pides, Señor, ofrenda santa y agradable a ti, Señor, que podamos ser ofrenda diaria, Señor, de nuestra relación contigo, una ofrenda viva, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, de tu Hijo Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, Señor. Padre, bendigo a cada persona, rompo toda enfermedad, toda miseria, rompe en el nombre de Yahshua, Señor, toda enfermedad, toda parálisis, todo lo que no sea tuyo, Señor, todo cuerpo enfermo de tus hijos, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, por el poder de tu palabra, Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, que la sangre tuya, derramada por nosotros en aquella viga de ejecución, en aquella cruz, Padre, sea en nuestras vidas para sanidad, para salvación. Tuyo es el poder y tuya la gloria. Padre, destruye toda obra de Satanás en la vida de tus hijos que están sin empleo, que están sin trabajo, en el nombre de Yahshua. Padre, quita todo rigor y todo obstáculo que impide que alcancen, Señor, el propósito que tú tienes. Padre, todo desánimo en sus vidas para congregarse, para amarte, para ser fieles, para buscarte cada día en oración, en la madrugada, en el día. Padre, todo espíritu de adormecimiento al leer la palabra tuya, Señor, que es palabra de poder, sea quebrantado en el nombre de Yahshua. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Padre, reprendo todo espíritu de frustración en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo pensamiento inmundo de lujuria, Señor, sea destruido en el nombre de Jesús, sea destruido en el nombre de Yahshua. Padre, trae sanidad mental, trae restauración y vida eterna. Padre, todo matrimonio que está destruido, Señor, sé tú restaurándolo. Matrimonios legales, Señor, sé tú restaurándolos en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, no permitas que en tu pueblo, y a usted, hermano, le digo, si hubo descontentos, si hubo descontentos en su vida por causa, no sé, de lo que usted haya visto, no se lo permita. Siga buscando al Señor. Las iglesias, antes de esta situación, muchas veces están vacías porque muchos creyentes perdieron la batalla en su relación con el Señor. No es culpa del pastor, no es culpa de la predicación, porque muchas veces al pueblo le gusta solamente que le hablen cosas buenas, cosas agradables, pero que no le hablen de su pecado. Entonces muchas veces las congregaciones estuvieron vacías, o más bien sillas vacías, porque muchos creyentes perdieron la batalla y permitieron que las aves del cielo, los demonios, los espíritus inmundos, metafóricamente hablando, dice la palabra de Dios, se permitieron que hicieran nido en sus cabezas, nido en sus corazones. Pero es tiempo de levantarse, es tiempo de buscar al Señor. No busque culpables por la relación que usted haya podido tener y que se perdió esa relación con Dios. No, levántese, permítase destruir las obras de Satanás y verá la gloria y el poder de Dios, porque Dios se ha puesto en usted poder, autoridad sobre toda obra satánica, sobre todo desánimo, en el nombre de Yahshua. Le bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, que el fuego de su espíritu, que la Ruach HaKodesh de su presencia, aquel espíritu de obediencia que solo está en él para nosotros, gobierne sus vidas. Bendigo sus hogares en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.